Hola Masters y amantes de la historia, ¿cómo han estado? Espero que sigan vivos y activos. No sé cuándo se subirá este video, pero deseo que cuando lo haga, lo de la cuarentena ya haya terminado. Y seguramente así será porque me tardo mínimo un mes en subir contenido al canal. Como sea, para olvidarnos un rato de toda esta situación estresante, les traigo la segunda parte de este especial sobre Juana de Arco. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Recordemos un poco lo revisado en la parte anterior. Juana de Arco era una joven campesina y letrada que a sus 14 años escuchó voces divinas, identificadas como las del Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, que por orden de Dios le comunicaron que era su deber dirigir a las tropas del Delfín Carlos, vencer a los ingleses y borgoñones que sitiaban Orleans y devolver la corona al mencionado delfín francés, legítimo heredero del reino. Para ello, primero va a Buccleuch y luego a Chinon, pasando diversas pruebas y exámenes teológicos y convenciendo finalmente a Carlos de ser una enviada divina. De esta manera, el heredero francés la pone al mando de un ejército destinado a combatir en Orleans, una batalla que decidiría si Francia podría continuar luchando o si sería definitivamente derrotada y absorbida por la corona inglesa. Orleans es una ciudad ubicada a orillas del río Loira, en la zona norte central de la actual Francia. Desde 1428, esta ciudad se hallaba rodeada por un anillo de bastiones ingleses, manteniéndola asediada, fracturando el territorio francés en dos partes, norte y sur, e imposibilitando a los franceses para trasladar tropas, logística y suministros de una orilla a la otra. Si los ingleses lograban conquistar esta gran ciudad, controlarían por completo el dominio de las tierras a lo largo del Loira. Para inicios de 1429, la defensa de Orleans, en ese entonces a cargo de Juan de Orleans, conocido posteriormente como el Duque de Dunois, estaba prácticamente derrotada. Las provisiones de la ciudad francesa comenzaban a agotarse, y muchos nobles, que solo veían un desastroso final, decidieron abandonarla. La ciudad no resistiría mucho tiempo más, por lo cual la guerra estaba a punto de ser una derrota total para Francia. Era el 27 de abril de 1429. Juana, armada con su hermosa armadura blanca, su espada y su estandarte, se dirigía a Orleans montada sobre un bello caballo. Pese a ir a la cabeza, era la única mujer entre un ejército compuesto de puros hombres, a quienes la guerra los había convertido en sanguinarias bestias indomables que, pese a su efectividad en batalla, no solían escuchar órdenes. ¿Cómo una jovencita, mujer y de corta edad, logró domar a aquellos rudos hombres bélicos? La respuesta es que esos guerreros vieron en Juana una esperanza, no porque pensaran que fuese una combatiente o estratega excepcional, sino que en verdad vieron en ella la imagen de una doncella popular, joven, hermosa, dulce, osada, la imagen de la Virgen. Juana, antes de que el ejército partiera hacia su destino, logró que aquellos sanguinarios varones se entregaran a la religión católica y se confesaran. Los sometió por medio de la fe. Sin embargo, y pese a ser más piadosos, en el campo de batalla no perdieron efectividad y de hecho se verían más entusiasmados gracias a la presencia de Juana. Algunos de los fieros capitanes que acompañaron a Juanita a Orleans fueron La Hire, Saint-Trailles, Bucquoy, Coulon y uno que posteriormente destacará por las atrocidades que cometió años después, Gilles de Retz. El plan de Juana era pasar a través de los bastiones ingleses que cercaban a Orleans para así arribar directamente a la ciudad. Sin embargo, sus hombres ya habían recibido órdenes y una ruta trazada en la que se les indicaba enérgicamente que primero deben llegar a Blois y a partir de allí ir rodeando las diversas villas al exterior del círculo de bastiones enemigos, al otro lado del Loira, hasta alcanzar Orleans. Juan de Orleans, quien ya había sido avisado de la futura llegada de Juanita y de hecho fue él quien mandó las órdenes del recorrido que los refuerzos debían seguir, la recibió en Checy el 28 de abril. Allí fue donde se conocieron. La Pucelle, sin embargo, no estaba nada contenta con las órdenes del capitán de Orleans y le reprochó que el juicio de su señor, es decir, de Dios, era mucho más seguro y sensato que el de Juan. Según contó años más tarde Juan de Orleans, luego de que Juana hubiese dicho esas palabras, el viento, que había jugado en contra de los franceses, se volvió favorable, lo que permitió el avance de las embarcaciones a través del Loira. Tal situación animó al futuro duque de Dunois a entrar a la villa de Saint-Loup y desde allí llegar a Orleans por la puerta de la Borgoña. Con la ayuda de los refuerzos, los soldados lograron vencer a las pequeñas guarniciones anglo-burgundias y así, el 29 de abril de 1429, a las 8 de la noche, Juana y su ejército, con las provisiones que llevaban, entran a Orleans entre un gran júbilo y vitoreos. La presencia de Juana de Arco causó sensación entre la población, como ya había ocurrido en otras ciudades antes, pero esta vez la emoción fue mayor. En ella veían a una Virgen Santa que traía esperanza a la ciudad. Mientras la muchacha iba avanzando montada sobre su corcel, la gente la rodeaba y trataba de al menos alcanzar a rozar sus cabellos. A la par, ella les hablaba dulcemente, infundiéndoles valor y esperanza. Esa noche, ya más en calma, el tesorero del duque de Orleans, Jacques Boucher, le ofreció su casa para hospedarse y Juana durmió con Carlota, una de las hijas del tesorero. Por fin podría descansar sin su armadura, pues ya no estaba rodeada de hombres.
Al otro día, el ejército real fue enviado de vuelta a Blois, pero a Juana se le ordenó quedarse en Orleans. Juan y sus hombres subestimaban a su tocaya por ser mujer, y el capitán prefirió mantenerla alejada de todas las decisiones y operaciones bélicas. Juana quería atacar inmediatamente a los ingleses, pero el defensor de la ciudad le dijo que aún no era el momento adecuado. La Pucela tuvo que contentarse con enviar cartas a los enemigos, advirtiéndoles lo que les esperaba y solicitándoles la rendición, pues sería lo mejor para ellos. ¡Ah, qué lista que sos, mujer! Pero en cambio recibió respuestas agresivas e insultos como la puta de los Armagnacs, lo que le provocó el llanto. Mientras tanto, el ejército real enviado a Blois no daba señales de retorno, por lo que Juan de Orleans se desesperó y sin consultar a la Pucela, salió en su búsqueda el 1 de mayo. Juana, que se quedó en la ciudad porque ninguno de los hombres encabezados por Juan le comunicaba nada, parecía la verdadera dueña de Orleans. Si bien los altos mandos de la defensa la menospreciaban, la gente la seguía a todos lados y oraba con ella. Incluso la muchacha se atrevió a salir y dar un osado paseo entre los campamentos ingleses, y los ciudadanos la acompañaron en su recorrido. Hacia el 4 de mayo, y en que Juan finalmente se reunió con el ejército real, se lanzó un ataque contra la pequeña fortaleza de Saint-Pure. A pesar de que en un inicio la batalla parecía ir a favor de los franceses, llegaron refuerzos de los ingleses comandados por el terrible Lord Talbot, lo que dio la vuelta a la balanza. El ejército francés se dispersó y emprendió la huida de vuelta a Orleans mientras sufría bajas a manos de los enemigos. Ese mismo día, Juana reposaba tranquilamente al lado de Carlota, pero repentinamente se irguió y exclamó horrorizada: ¡Ah, Dios mío! La sangre de nuestra gente corre sobre la tierra. La ex campesina pidió que la armaran inmediatamente mientras reprochaba que no se le hubiese informado sobre el ataque planeado. A toda prisa salió cabalgando hacia Saint-Pure. Cuando Juana llegó a uno de los bastiones del norte, en donde ahora se desarrollaba la batalla, desplegó su estandarte y llenó de ánimo a las multitudes francesas. Tras ella, arribaron más tropas aliadas. La presencia de la doncella, inexplicablemente, regresó el furor a los franceses, y ella, que por fin pudo reunirse con sus capitanes, planeó en campo una estrategia que terminó por conducirlos a la victoria. El bastión fue tomado. Era la primera vez en mucho tiempo que el bando francés ganaba una batalla. Se dice que al terminar la contienda, la muchacha lloró por ver a tanta gente muerta de ambos bandos. Tras esto, la joven quiso confesarse y que los suyos hicieran lo mismo, y declaró que el día siguiente, día de la Ascensión, comulgaría y pasaría todo el día rezando. Cabe resaltar que Juana prohibió el saqueo en cada contienda, organizaba confesiones y misas para las tropas y visitaba a los heridos para alentarlos. Para el 6 de mayo se decidió lanzar un ataque sobre Saint-Jean-le-Blanc, uno de los bastiones ingleses que más obstáculos ponía a la entrada de víveres, y también sobre Les Tournelles, actualmente parte de la Plaza de los Vosgos, a donde los ingleses habían ido a refugiarse. Nuevamente, los principales defensores de Orleans trataron de dejar fuera a Juanita, pero esta vez la muchacha desde un principio se enteró de la movida y ella tomó el control total de la situación, siendo la única voz que los soldados escucharon. En Le Blanc, la batalla fue protagonizada por la Pucelle y la Hère, que separándose de la multitud, saltaron a las embarcaciones sobre el río y desde allí arremetieron de flanco contra los enemigos, consiguiendo una aplastante victoria. Al día siguiente, los franceses, hinchados de triunfo, avanzaron hacia Les Tournelles. Las tropas de Carlos atacaron la plaza fuerte exterior que protegía el bastión. Cuando pareció el momento adecuado, Juana tomó una escalera y subió por ella para traspasar el muro de la ciudad, pero una flecha la atravesó por encima de uno de sus senos. Aunque su herida parecía de gravedad, la doncella no permitió que le hicieran mayor curación que ponerle aceite sobre la herida, pues dijo que sus santas ya le habían advertido sobre la herida y que no quería curarse en contra de la voluntad de Dios. En lugar de eso, mandó a los soldados que trataban de auxiliarla de vuelta a la batalla, mientras ella se ponía a rezar. Debido a que Juana ya no se encontraba en el campo de guerra, las tropas se desanimaron y la lucha se volvió infructífera. Juan de Orleans decidió que era mejor ordenar la retirada y reanudar el ataque al día siguiente, pero Juanita no lo permitió. Pidió calma y paciencia, pero que los ataques no cesaran. Entonces, un hombre de origen vasco que peleaba en el bando francés repentinamente tomó el estandarte de Juana, temido por los enemigos, y con él avanzó hacia Les Tournelles. Juanita habló a las tropas y dijo: «Cuando el estandarte toque el muro podrán entrar». Lo toca. Pues bien, entren, que todo está a nuestra disposición. Así, el ejército francés, inexplicablemente extasiado, arremetió ferozmente contra Les Tournelles, escalando los muros y atacando ahora por dentro y por fuera. Mientras tanto, desde Orleans, al otro lado del Loira, la gente veía la batalla, y aquella escena del ejército invadiendo el bastión les contagió de fervor. Se amontonaron afuera de la ciudad y enviaron una barcaza ardiendo contra el puente que conectaba Les Tournelles con Orleans, dejando aislados por completo a los ingleses. Los sitiadores habían quedado sitiados. Finalmente, los franceses se hicieron con Les Tournelles y todos los ingleses que allí había fueron ejecutados. La mayor amenaza para Orleans había sido derrotada gracias al liderazgo de una joven muchacha, que a partir de entonces llevó el sobrenombre de la doncella de Orleans.
Al otro día, 8 de mayo, los ingleses del resto de bastiones menores decidieron retirarse ante el terror de que los franceses los aniquilaran. Como era domingo, día del Señor, Juana prohibió que los persiguieran. La gente se convenció de que esa muchacha sí era una enviada de Dios y que Carlos entonces era el legítimo rey como ella anunciaba. En cuanto a la propia Juana de Arco, ella sabía que su misión no había terminado. Tras la liberación de Orleans, lo que seguía era la coronación del delfín Carlos. Por ello, la muchacha parte hacia Tours para reunirse con Carlos. Una vez ante él, que ya había sido avisado del glorioso triunfo, lo insta a apresurarse para ser coronado en Reims. Sin embargo, sus consejeros, encabezados por George de la Tremoille, le advirtieron que lo mejor era primero emprender la conquista de Normandía. Entonces Juana le insiste tan fervientemente a Carlos que el delfín decide escuchar a la jovencita. No así, antes de iniciar la coronación, todos estuvieron de acuerdo en eliminar a los ingleses de las otras ciudades a lo largo del Loira. Juana creía que si Carlos cabalgaba a través de la Francia inglesa, demostraría que él era el verdadero rey en esas tierras. El ejército francés fue venciendo a los enemigos, derrotándolos en Jargeau, en Soulac, en Bouilloncy, pero la victoria más representativa y que cambiaría definitivamente el curso de la Guerra de los 100 años ocurrió el 18 de junio de 1429 en Patay. Juana había prometido a Carlos una victoria mayor a todas las anteriores y así fue. Los franceses, que ya habían localizado y neutralizado las posiciones secretas de sus enemigos y animados por Juana, arremetieron violentamente contra la infantería inglesa, compuesta por los famosos Longbowmen, cometiendo una verdadera masacre y resultándoles por vez primera una estrategia de ataque frontal. En Patay cayeron personajes muy importantes para el bando inglés, como el comandante John Talbot, quien fue hecho prisionero, y John Falstaff, que a pesar de escapar de los franceses, fue acusado de cobardía por los suyos y completamente degradado. De esta manera nació un nuevo furor entre el pueblo francés, pues al ejército inglés le había sido arrebatada su reputación de invencibilidad. Tras la batalla de Patay, Juana de Arco consideró que era el momento indicado para dirigirse directamente a Reims, a pesar de que los consejeros de Carlos y el mismo delfín seguían dudosos, pero a la muchacha eso no le importaba. Solo escuchaba las voces divinas que la guiaban y le indicaban qué era lo que tenía que hacerse. Carlos nuevamente es convencido por la insistencia de la Pucela y manda a Reims las cartas habituales de convocatoria para su coronación. El 28 de junio, el ejército parte de Dijon hacia el norte. En el camino, la gente común se va uniendo a la peregrinación para ver de cerca a esa doncella santa de la que tanto se hablaba y al futuro rey que Dios había elegido. Por el camino fueron pasando por ciudades borgoñonas que eran fieles a los ingleses. Juana hablaba en cada ciudad y pedía su rendición ante el futuro rey. Aquellas que no aceptaran la rendición, como Troyes, eran convencidas a punta de espada. Finalmente, Carlos, Juana y el ejército francés entran en Reims el 15 de julio y el 17 tiene lugar la coronación del delfín en la catedral de la ciudad, convirtiéndose en Carlos VII de Francia. Juana obviamente estuvo presente en la ceremonia, de pie con su estandarte cerca del altar. Cuando Carlos fue proclamado monarca, la jovencita se arrodilló frente a él y por primera vez lo llamó mi rey, mientras le abrazaba las rodillas y lloraba. La muchacha creía que su misión había terminado, pues Orleans había sido liberada y el delfín coronado y consagrado legítimamente, así que esperó a que las voces le dijeran que era el final. Una vieja crónica que narra el momento expone que Juana mencionó lo siguiente luego de que el arzobispo que coronó a Carlos le preguntara dónde querría pasar ella el resto de su vida y dónde morir. No sé, donde Dios quiera. Preferiría que dispusiera que me fuera a cuidar las ovejas con mis hermanos y hermanas. Se pondrían tan contentos al volver a verme. Cuando menos, he hecho lo que nuestro Señor me había ordenado hacer. Luego de eso, alzó la mirada al cielo y dio las gracias. Creyeron más que nunca, continúa la crónica citada por Michelet, que todo venía de parte de Dios. Tras la consagración, Juana ya no tenía nada que hacer en el ejército ni en la corte, pero la muchacha decidió quedarse al lado del rey, pues las voces divinas nada le decían. Entretanto, el monarca se dedicó a pasearse por las ciudades de Francia del Norte para presentarse como el nuevo mandatario. Sin embargo, él, Juana y el resto de los allegados sabían que para asegurar el control total del reino necesitaban tener bajo su control una ciudad muy importante, París, que estaba bajo control del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, aliado de los ingleses por una disputa con los Armagnacs. Esta ciudad, además, era en su mayoría pro-borgoñona, así que no estaba en contra del dominio de Felipe y tampoco aceptaría a Carlos como su monarca. Ya Juana había enviado cartas a Felipe pidiéndole que hiciera las paces con Carlos y que le reconociera como su rey, pero no hubo respuesta. Carlos, por su parte, quería recuperar París, pero no deseaba emprender un ataque bélico que podría darle una imagen de monarca sanguinario y tirano, así que prefirió optar por la diplomacia haciendo pactos con el duque de Borgoña, método al que Juana se opuso rotundamente. El método de Carlos consiguió una primera tregua de 15 días. Esta tregua, más que nada, favoreció a Felipe, que reforzó su alianza con los ingleses y consiguió de estos dinero y territorios, además de darle tiempo para idear una estrategia contra sus enemigos.
Felipe se reunió con Juan de Lancaster, duque de Bedford y regente de Inglaterra ante la minoría de edad de Enrique VI. Juan a su vez pidió ayuda a su tío, Enrique de Beaufort, el rico y ambicioso cardenal de Winchester. Mientras esto ocurría, Carlos emprendió una campaña de conquista para expulsar a los ingleses de las ciudades en la región de la isla de Francia, con el objetivo de ir colocando tropas en posiciones estratégicas que rodearan París. Estas batallas, sin embargo, apenas fueron pequeñas escaramuzas que deseaban evitar una confrontación con los borgoñones, otra cosa que a Juana no le gustó. La Pucela estaba convencida de que debido a que los borgoñones se negaban a rendirse y seguían aliándose con los ingleses, la única forma de conquistar París era por medio de las armas, pues cualquier otro pacto sería perjudicial para Francia. Así que impaciente comienza a organizar el ataque a la ciudad, secundada por Juan II de Alençon. Todo esto con el consentimiento de Carlos, que se dio más a fuerza que por gusto. El ejército liderado por Juana se reúne en Saint-Denis, justo delante de la ciudad parisina, el 26 de agosto, pero no podían atacar hasta la llegada de Carlos. Previamente, el monarca había conseguido una falsa tregua con Felipe que duraría 4 meses, aunque tanto el rey como el duque de Borgoña se estaban engañando mutuamente, pues así como Carlos organizó el ataque, Felipe organizó muy bien sus defensas. Finalmente, Carlos se reúne con sus tropas el 7 de septiembre y el día 8 se lanzó al ataque. Falló estrepitosamente. La defensa borgoñona era fuerte y estaba muy bien colocada, y a diferencia de Orleans, en París la gente no quería a Juana. Fosos llenos de agua, una lluvia de flechas, todo eso perjudicó a los franceses. La propia Juana fue herida en un muslo por un proyectil enemigo y perdió mucha sangre, aunque no se quiso retirar del combate. Pero todo estaba perdido. Contrario a los deseos de Juana, Carlos ordenó la retirada. Juana fue culpada del fallido ataque, repudiada ahora no solo por los enemigos, sino también por los suyos. Carlos decidió tomar el control total de la situación y ahora las cosas se harían a su modo, por medio de pactos, frenando completamente su campaña militar. El 10 de septiembre, el rey de Francia retiró todas sus fuerzas alrededor de París, regresando a Loira para sentarse en Lyon, y el 22 de septiembre disuelve su ejército. Los capitanes regresaron a casa o fueron separados y puestos en distintas regiones. Solo Juana permaneció junto al rey y lo haría hasta que las voces divinas le indicaran lo contrario. Juan de Alençon seguía con deseos de atacar Normandía para recuperar sus tierras y pidió a Carlos que dejara que Juana le acompañara, pero la Tremoya convenció al rey para disuadir a Alençon. El ataque no se llevó a cabo. La voz y el voto de Juana habían desaparecido de la corte de Carlos. Además del fallido ataque de París, la Tremoya convenció al rey de que la joven se estaba volviendo demasiado poderosa. Entre ella y el monarca la relación se volvió tensa, pues sus intereses contrastaban mucho. En contra de las opiniones de Juana, Carlos continuaba tratando de llegar a un acuerdo con el duque de Borgoña. La joven muchacha entonces decidió ella sola ir a sitiar las ciudades pro-borgoñonas y con ocupación inglesa. Carlos, con tal de que no lo molestara, le dejó ir. Si Felipe se quejaba al respecto, el rey se deslindaría de toda responsabilidad. Solo un mínimo de soldados mal armados le acompañaron. Primero pone sitio exitosamente a Saint-Pierre-de-Moustier, luego se dirigió hacia Le Charité. Pese a su bravura y liderazgo, su pequeña tropa no fue rival para la defensa de la ciudad. Se quedaron sin municiones ni provisiones, el clima invernal les jugaba en contra, el monarca no enviaría refuerzos y el movimiento se prolongaba demasiado. Los soldados que la acompañaban terminaron por dispersarse y abandonarla. Finalmente, la Navidad de 1429, Juana decide renunciar a su intento de conquista. Juana pasó el resto del invierno en la corte de Carlos, ya sin interferir en las decisiones del monarca, quien seguía pactando con Felipe el Bueno. Al mandatario francés le parecía que todo estaba llegando a un buen término, hasta que se enteró que Felipe seguía haciendo tratos con los ingleses a sus espaldas. No solo eso, sino que el duque amenazó a las ciudades de Brie y Champagne y decidió lanzar un ataque contra Compiègne, ciudad pro-francesa que se hallaba en territorio borgoñón y que supuestamente Felipe había cedido a Carlos. El monarca se sintió furibundo por la traición y comprendió que tenía que sofocar el movimiento burgundio. Juana, reanimada por la decisión del monarca, se adelantó sin esperar su aprobación, pues sabía que no había tiempo, y reunió una tropa con la que se dirigió a auxiliar a Compiègne. Esto ocurría a finales de marzo de 1430. Previamente, Juan y sus hombres se enfrentaron con éxito a fuerzas de la coalición anglo-burgundia, como aquella tropa capitaneada por Franquet d'Arras. También, según contaría ella misma, en la semana de Pascua volvió a oír las voces divinas, quienes le advirtieron que sería capturada, pero que no temiera, pues Dios la acompañaría en su proceso. Asimismo, en su camino hacia Compiègne, se enteró que Juan de Luxemburgo, capitán de una de las compañías borgoñonas, había puesto sitio a la mencionada ciudad.
Juana se apresura a cabalgar por entre los bosques que rodeaban Compiègne y logra entrar en la ciudad. A la mañana siguiente, 23 de mayo, luego de terminar de rezar, la muchacha comienza el ataque. Las tropas armagnacs avanzaron hacia los bastiones borgoñones y 2 veces lograron repelerlos gracias a la estrategia de Juana, que casi toma por sorpresa a los enemigos. No obstante, los galos sufrieron una emboscada, pues tropas inglesas aparecieron para ayudar a los burgundios. El batallón francés fue obligado a retroceder de vuelta a la plaza fuerte de la ciudad mientras el enemigo se apoderaba del puente. Juana, que trataba de mantener a raya a los enemigos, esperó que sus hombres entraran a la ciudad para que protegieran a los habitantes. Sin embargo, alguien desde adentro dio la orden de que las puertas de la ciudad fueran cerradas antes de que el enemigo entrase en Compiègne, y sin importar que aún no hubiese soldados franceses fuera, la barrera se cerró, dejando a Juana y a su escudero en el exterior, a merced de los anglo-borgoñones. El enemigo rodeó a Juana, la derribaron de su caballo y en el suelo la apresaron, junto a su hermano Pierre y a su escudero Jean d'Aulon. Los anglo-burgundios cayeron en cuenta que aquel monstruo que los había derrotado en apariencia no era más que una muchacha de 18 años. Juan y sus compañeros fueron vendidos por su captor al duque Juan de Luxemburgo, quien se los llevó prisioneros a su castillo en Bourgoin. Lo que sucedió a partir de aquí será relatado en la siguiente parte de esta historia, así que nos vemos hasta la próxima invocación. ¡Au revoir!